Muy bien, buenas noches, hermanos. Vamos para más una reunión. Hoy contamos con una participación especial desde Costa Rica, el hermano Diácono Gustavo. Qué bien, muchas gracias, Diácono, por estar con nosotros. Y pediría a nuestro hermano Leandro, por favor, Leandro, saque su silencio y nos haga la oración inicial, por favor. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Padre eterno, te damos gracias por permitirnos reunirnos nuevamente para estudiar tus sagradas escrituras. Que el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, esté con nosotros y podamos sacar el mayor provecho que podamos de este meeting de hoy. Agradecemos a todos los que comparten con nosotros estos estudios para que la grandeza de Dios entre en nosotros por siempre. Amén. 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 Gracias, hermano. Gracias por la bella oración. Bueno, me gustaría solamente esos momentos iniciales de introducción hacer una referencia a, a unas fiestas que nosotros tenemos a dónde estamos en la verdad, ¿no? A dónde estamos como iglesia, como tiempo. Entonces, me gustaría solo les presentar. Vamos a ver si miran mi pantalla. ¿Miran mi pantalla? Sí, señor. Sí. ¿Están viendo a Vinicius o al Vinicius. ano litúrgico? Vinicius. Ah, Vinicius. bueno, entonces déjame, Vinicius. entonces se fue para otro lado. Ahora sí. Ok. Eso me gustaría solamente para que nosotros nos ubiquemos y como iglesia sepamos exactamente a dónde estamos, ¿no? O sea, terminamos el tiempo pascual con la fiesta de Pentecostés y ahí empezamos el tiempo ordinario. Ese tiempo ordinario que va a llevar varias semanas, bastantes semanas, hasta el 26 de noviembre con la fiesta de Cristo Rey. Eso es importante que nosotros, bueno, estamos leyendo la Biblia, pero al paso también estamos viendo el tiempo de nuestra iglesia y las fiestas. Y yo hago especialmente esa observación porque ese mes de junio es un mes riquísimo, es un mes muy rico y muy bello de muchas fiestas, ¿no? Y es un mes dedicado más que todo al Sagrado Corazón de Jesús, con la fiesta que va a acontecer ahí ahorita en estos días, el día 16 con la fiesta del Sagrado Corazón de Jesús. Y también es el mes dedicado a la familia. Mucha gente no sabe, pero incluso algunos países, como por ejemplo Panamá, eso está incluso en la ley. Hay una ley que determina, que dice que es el mes de nuestra familia. El mundo muchas veces quiere decir que no es otra cosa, pero ahí está. Y más que todo, me gustaría llamar la atención para la cantidad de fiestas. El día primero, nuestro Señor Jesucristo, somos un eterno sacerdote. 4, Santísima Trinidad, que ya pasamos, ¿no? La grande fiesta del Corpus Christi. Hoy, que es la fiesta de San Antonio de Padua, un santo tan querido de nuestra iglesia. El 16, entonces, como ya comenté, el Sagrado Corazón de Jesús. 17, el día siguiente, el Inmaculado Corazón de María. 24, el nacimiento de San Juan el Bautista. 27, Nuestra Señora del Perpetuo Socorro. Y 29, Pedro y Pablo apóstoles.
O sea, hago esta observación y abro ese espacio de verdad para llamar la atención de todos nosotros como católicos, para que possamos vivir esses momentos tan fuertes de nuestra iglesia y tan fuertes también de nuestra fe. Tenemos no solamente la obligación, pero el deleite de estar, de tener esa riqueza de nuestra iglesia. Bueno, entonces ahora entrando en materia, me gustaría, antes de pasar la palabra a nuestro invitado especial de hoy, pasarmos entonces un video de nuestro hermano Vinícius, que va a ser la introducción entonces al libro de Jeremías. Vamos allá. Ahí está Vinícius. Vamos poner en pantalla completa. Vamos a conocer un profeta que a mí me encanta muchísimo. Ok.
después de esta introducción hecha por Vinicius, me gustaría pasar la palabra entonces a nuestro invitado, el diácono Gustavo. Me gustaría entonces, Gustavo, que por favor, bueno, es una satisfacción muy grande, muchas gracias por tu disponibilidad en estar acá con nosotros en Teófilos. Entonces me gustaría entonces que sacara su silencio y que pueda nos hacer una pequeña presentación entonces y hacer su, perdón, estaba sin video, y hacernos su presentación. Muchas gracias por estar acá con nosotros. Muchísimas gracias, Rubén, y todos los que están conectados, los 19 personas que están conectadas en esta noche. Mi nombre es Diácono Permanente Gustavo Barrantes, vivo en Costa Rica, trabajo en Radio María Costa Rica y me encuentro en este momento en mi casa. Por ser diácono permanente tengo familia. Gracias por la invitación. Tengo 9 años de ordenado. Pertenezco a una parroquia, la parroquia Inmaculada Concepción de María en Zapote, pero sirvo en diferentes también parroquias a nivel de la arquidiócesis, ¿verdad? Donde hay necesidad. Y me ha solicitado el padre que le ayudara el día de hoy. Entonces, como veo que todos somos familia y viendo ahí las imágenes de los que tienen la cámara, me da la confianza para compartir, ¿verdad? No he podido seguir la secuencia de sus estudios, pero me alegra muchísimo que estén interesados en aprender de la Sagrada Escritura de la misma manera como yo sigo aprendiendo el tema de la Sagrada Escritura. Bueno, ya ahora el hermano que hizo la presentación dio un desarrollo de todo lo que corresponde al tema del profeta Jeremías, los diferentes procesos que ha tenido. Pero quiero hacer un pequeño resumen, tal vez lo han visto o probablemente no, desde el momento de la caída del ser humano, la creación, donde la historia del ser humano, la historia de los diferentes personajes del Antiguo Testamento, como Caín, como Abel, como la etapa del diluvio, y los momentos aquellos de la Torre de Babel también que son manifestados, y que después de allí entramos a un periodo patriarcal donde nos presenta un gran profeta, que probablemente ya ustedes lo han estudiado, como es el profeta Abraham, que es el profeta de la fe, donde este profeta va hacia un sacrificio de Isaac que no se culminó por esa fe, por esa obediencia, y también un proceso del matrimonio de Isaac en esta historia. También en el transcurso de esta historia hemos probablemente estudiado lo que es la historia de José y un pueblo que entra en una alianza, que es el pueblo de Israel, que entra a un éxodo, el cual es liberado por Moisés, que lo saca de Egipto a este pueblo de Israel, y este pueblo de Israel hace una alianza con Dios, que nosotros lo conocemos como los 10 mandamientos. Este pueblo de Israel, como ya nosotros lo conocemos, permanece mucho tiempo en el desierto, que a pesar de esa alianza que se realizó ahí en el pueblo en el monte Sinaí, no todo fue como un pétalo de rosas en esta historia, sino que antes y después Israel en muchos momentos se rebeló contra ese Dios, inclusive con este profeta Moisés y ayudantes como por ejemplo Aarón, como por ejemplo María, Josué y Caleb, que también ellos vivían momentos muy difíciles. Entonces, vean de que después de que este pueblo de Israel pudo experimentar esa cercanía del Señor, de Dios, llegó un momento culminante donde este pueblo desobedeció a Dios y le da una orden definitivamente a Moisés de que envíe espías a Canaán para que reconozcan la tierra que él le va a dar como posesión.
En esa conquista, Josué conquista la tierra de Canaán, ¿verdad? Ahí nos encontramos un periodo de aquel de las murallas de Jacob, también la historia de los jueces que fueron muy importantes en todo en este pueblo de Israel, la figura de Sansón, de la moabita Ruth, pero también entra un momento donde hay una monarquía unificada, donde entran tres personajes que son sumamente importantes. Ahora la presentación lo presentaba muy bien, como es Saúl, David y Salomón, cada uno de estos profetas que fueron reyes de Israel, donde David, Goliat, vienen a ser parte de esta historia de conquista, pero llega un momento en que este pueblo de Israel se divide en dos. Ya ustedes lo conocen, que se divide en dos, porque Salomón, teniendo la sabiduría de Dios, tuvo momentos de debilidad. Tenía para sí conocido muchas mujeres, adoró muchas divinidades extranjeras, esa debilidad del ser humano. Y todo esto conllevó a que hubiera una división. Cuando murió Salomón, el hijo Roboam fue proclamado rey en Siquem. Y Roboam y las tribus del norte le pidieron que aligerara su carga, ya que su padre les había impuesto mucho peso, un peso muy grande, y tenían que darle una respuesta. Entonces, a raíz de toda esta problemática fue donde surge los reinos de Judá y el de Israel. El reino de Judá, o conocido como Reino del Sur, como donde estaba la capital de Jerusalén, que existirá desde el año 931 hasta el año 586 antes de Cristo, y será destruido por Babilonia. Ya nosotros ahora, en la presentación que nos dio también el hermano, ya hablaba de Babilonia, que fue gobernado por 19 reyes, y todos salidos de la casa. Qué interesante cómo la historia de este pueblo de Israel va entrelazando, va entretejiendo todos los acontecimientos. Entonces el reino de Israel, o el reino del norte, con su capital de Samaria, que durará del año 931 al 721 antes de Cristo, que fue aniquilado por Asiria y su rey Sargón II, y casualmente será gobernado también por 19 reyes de 9 familias distintas. Entonces, toda esta división es precisamente para que nosotros entendamos un poquito de dónde vienen precisamente los diferentes profetas. Ante toda esta raíz, ante toda esta problemática que estaba viviendo el pueblo de Israel, de idolatrías, un pueblo que no supo entender la misión que Dios le había encomendado, un pueblo liberador, un pueblo que tenía la compañía de ese Dios que los sacó de Egipto, que los protegió. A pesar de todo eso, este pueblo de Israel cayó en idolatrías, cayó en pecados, y no solamente el profeta que nosotros vamos a estar estudiando, como es Jeremías, sino que sin fin de profetas también tuvieron dificultades ante lo que estaba viviendo este pueblo. Voy a ver si puedo. Ok, entonces aquí vamos a ver un poquito lo que significa la figura de un profeta, y ya se mencionó anteriormente. El profeta es aquella persona que trae el mensaje de Dios. Y ya nosotros, el Antiguo Testamento, ya lo hemos visto, lo han visto, se divide en dos clases de profetas, que es el profeta, los mayores, que fueron los que redactaron los escritos más largos. Estos los conocemos como Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel, y hay unos profetas menores que hicieron unos escritos más breves, como sea Oseas, Miqueas, Sofonías, Zacarías, Abdías, Malaquías, Joel y Amós. Por lo tanto,
este profeta Jeremías pertenece al grupo de los profetas mayores. Pero vean que, y lo repito nuevamente, que es sumamente importante, de que no fue tarea fácil. Por eso decía anteriormente de que no tuvieron pétalos de rosa en todo este llamado, sino que cada uno de los profetas tuvo que vivir una etapa de la historia del pueblo de Israel donde no fue tan fácil para ellos. Y entonces, de estos profetas es donde sale el profeta Jeremías. Entonces vean de que Isaías, Ezequiel y Jeremías fueron los grandes profetas del sur. Estos profetas son los grandes del reino del sur, no solo porque escribieron abundantemente, sino porque cada uno de forma personal, aquí ese es un detalle, cada uno en forma personal le dio una respuesta a Dios, le dio un sí ante el llamado que lo conocemos muchos o la mayoría de ellos estaban viviendo cómodamente, tenían abundancia económica, estaban tranquilos, entonces Dios los sacó de la comodidad para una misión que no iba a ser fácil, una misión que iba a ser difícil para ellos, inclusive iban muchos de ellos a negar contra Dios y a reclamarle al Señor: ¿por qué me llevaste a esta tarea? Ya quiero tirar la toalla, ¿verdad? Como fue el caso de Jeremías también. Entonces, cada uno de ellos se comprometió. Jeremías se comprometió con Dios y también se comprometió ante el pueblo para llevarle el mensaje de lo que quería el Señor para con este pueblo. Él quería, Dios, que cada profeta, Jeremías en este caso, fuera la voz de él para Judá y los sucesores del rey David. Entonces, nosotros podemos imaginarnos, no solamente por la palabra de Dios, que es verdad, de todo lo que vivió este profeta Jeremías. Tuvo que luchar contra la adversidad, luchar contra corriente, porque el profeta cuando habla en nombre de Dios, llega a incomodar, viene a poner límites, viene a develar lo que hay en el corazón de las personas, viene a develar el pecado y a señalar el pecado del pueblo, el pecado del rey y el pecado de los sacerdotes de ese tiempo. Y Jeremías no fue exento de todo eso, por eso lo apuntaban bien en la presentación anterior. Jeremías es el profeta de la nueva alianza. ¿Y por qué? Porque fue y comenzó a profetizar desde que tenía 20 años. Imagínense un profeta con 20 años, con las ilusiones que tenía, con los proyectos que tenía, y el Señor ante el llamado vino a cambiar toda su vida, y con esa juventud, él le dice al Señor: Señor, pero yo soy muy joven, pero aquí me viene a la mente, a tantos personajes de la Sagrada Escritura, ¿verdad? Que eran jóvenes y que fueron llamados por Dios con una misión. Jeremías continuó este proceso de profetizar por un espacio de 40 años, desde el año 13 del reinado de Josías hasta el quinto después del reino de la ruina de Jerusalén. Jeremías nació en Anatot, hijo de Gelcías, pueblo de la tribu de Benjamín, a mediados del siglo VII antes de Cristo. Es el profeta que se ahoga con Dios y es conocido como el profeta quemado. Jeremías es enviado a Egipto, donde 6 años después muere asesinado a manos de sus compatriotas. Entonces vean de que Jeremías fue un profeta judío, autor de este libro Jeremías y del Antiguo Testamento. Jeremías significa Dios me salva. Aquí la vocación de Jeremías, como el llamado que le ha hecho a tantos personajes, a Abraham, a Moisés, la vocación inclusive en el Nuevo Testamento de María, de ese llamado, ese llamado ya el Señor lo tenía plasmado desde la eternidad de su pensamiento. Por eso dice el Señor a Jeremías: antes de formarte en el vientre,
te elegí, antes de salir del seno materno te consagré y te nombraré profeta de los paganos. Ya aquí Dios había pensado en este jovencito de 20 años para que fuera el portavoz de él ante el pueblo de Israel y que señalara el pecado, que señalara la idolatría que estaba teniendo el pueblo contra él. Fue un profeta para las naciones de todo el mundo, para predicar el arrepentimiento del reino de Judá, por dejar de lado a Dios y optar por idolatrar a otros dioses. No está ajeno a lo que vivieron otros profetas. Por eso el Señor dice en su palabra, este pueblo duro de servir, este pueblo eso, imagínense, ya cuántos profetas antes de Jeremías y el pueblo todavía no recapacitaba, el pueblo de Israel no encauzaba su vida. Entonces, las profecías de Jeremías no solo se dirigieron a los judíos, sino también contra el pueblo de Egipto, los babilonios y los filisteos. Imagínense, metérsele al tren a esos tres pueblos, a esos tres reinos, perdón, el profeta Jeremías, potenciales reinados o reinos que atacaron Jerusalén, de manera que su objetivo principal era exhortar la penitencia, la conversión, esa penitencia no solamente externa, sino que fuera una penitencia interna, ¿verdad? Que fuera no solamente de apariencia, sino que fuera una penitencia que se pueda vivir a plenitud y que también esa profecía no solamente de prevención, sino que también les anunciaba los castigos que el Señor Dios Yahvé iba a realizar si este pueblo de Israel no se convertía, ¿verdad? Entonces, aquí podemos ver, quizás podemos comprender, y los que leemos la Sagrada Escritura, podemos preguntarnos, ¿y cómo puede ser que Dios sea un Dios tan castigador, verdad? ¿Cómo puede ser que sea un Dios que no sea misericordioso? Pues sí, porque Él quiere lo mejor y es un Dios insistente ante este pueblo a través del profeta Jeremías de que les hacía ver las consecuencias y lo radical que es Dios, porque Él es un Dios celoso de la idolatría que tiene ese pueblo contra otros dioses. Entonces, les anticipó Jeremías que si no se arrepentían de sus pecados, sufrirían un duro castigo. Una nación enemiga, ahí está, el anuncio de Babilonia, uno de los castigos que iba a atacar los vencería y Jerusalén sería destruida. Aquí están tocándole al pueblo la cereza sobre el pastel, el punto medular de la fe, porque Jerusalén en el templo era el lugar donde estaba su Dios. Por eso es que es importante los versículos del 7 al 9 que están hechos ahí, el sermón del templo, donde Dios tiene claro de que el centro de ese templo en Jerusalén es el templo donde está este Dios. Entonces, al mismo tiempo les envía un mensaje de esperanza y de salvación. Si hay conversión, si hay arrepentimiento, ese Dios que es de misericordia, ese Dios que es compasivo, que es lento a la cólera y rico en piedad, les daba un mensaje de esperanza y salvación y que era capaz de restaurar a este pueblo de Israel hacia la tierra prometida, hacia un lugar que emana leche y miel. Entonces, les vaticinó Jeremías que no todo estaría perdido, porque Dios reuniría el reino de Judá nuevamente, o sea, la unidad, la comunión entre los dos reinos. Dios siempre ha querido la unidad de la humanidad, del ser humano, y el ser humano es el que se ha encargado, si veamos desde el punto actual, todavía esto que vivió Jeremías, nosotros lo estamos viviendo en la modernidad. Entonces los judíos en ese tiempo, descreídos y enojados por sus profecías, arrestaron y encarcelaron a Jeremías. Eso es un poquito de la historia de Jeremías, del pueblo. Hay que introducir un poco más, ya versículo por versículo, para verlo desde el punto de vista exegético, qué es lo que quiere Dios transmitir con cada mensaje, con cada cosa que se describía en la presentación pasada.
Entonces, este libro de Jeremías que se está iniciando o ya han iniciado, es un profeta que es un poema, tiene mucha capacidad para crear imágenes, una persona que tiene mucha imaginación, esa narrativa, esa prosa, ¿verdad? Muy arraigado a comunicar todas las costumbres, la tradición de Israel, y es lo que leemos prácticamente precisamente en este libro del Antiguo Testamento. Está dividido en 3 grupos: aquellos oráculos, como lo mencionaban, textos narrativos de hechos importantes, discursos del estilo de la corriente deuteronomista. Aquí el Señor acusa de 3 aspectos que son sumamente importantes a través del profeta Jeremías en este libro que se está estudiando. Uno es la idolatría. Eso es un punto que marca a Dios a través del profeta, la idolatría de su pueblo, la denuncia de la sangre de los pobres que son maltratados, que son asesinados por diferentes causas, la tentación de hacer pactos y alianzas con otros pueblos, porque esos pactos y esas alianzas llevan a caer en errores, en idolatrías, en caminos que no son los que Dios quiso desde el inicio con el pueblo de Israel, encauzarlo, ¿verdad? Y si no, esos pactos vienen a distorsionar todo aquello que Dios que quiso con este pueblo de Israel. Entonces el profeta Jeremías invita tanto al reino del norte como al reino del sur a la unidad, al restablecimiento de Jerusalén, como yo lo apuntaba anteriormente. Es el buen comportamiento que Dios desea hacia él. Es lo único que Dios quiere, que este pueblo de Israel, escogido por él, que pasó calamidades, momentos de desolación, de deportación, de guerra, de abastecimiento de su pueblo, de su ciudad como Jerusalén, lo que él quiere es que este pueblo se comporte y sea leal, que sea fiel a él, y ahí es lo que el Señor quiere. Entonces, el Señor les exige cosas sencillas: obediencia, fidelidad, para poder cumplir esta alianza que él ha hecho con su pueblo. Entonces, este pueblo terco, el profeta debe estar siempre dispuesto a varias cosas. ¿Y por qué digo esto? Porque yo lo anuncié anteriormente, lo dije. Jeremías llegó un momento en las Lamentaciones que quiso tirar la toalla, que quiso dejarlo todo. De la misma manera como Job, de la misma manera como muchas veces como Moisés, Abraham, que vieron de que este pueblo no hacía caso, de que todo se le volvía al revés, de que todo se le ponía cuesta arriba. Este profeta Jeremías siempre clamó a Dios, y Dios le transmite de que tiene que seguir adelante, de que Él está acompañándolo, de que no tenga miedo, porque el profeta debe arrancar, debe de seguir adelante, debe tener fuerza para arrasar, debe destruir, demoler, edificar y plantar en tierra nueva, porque este Dios es un Dios celoso, como lo dije anteriormente. El mensaje que Jeremías quiere realizar en este libro es un mensaje religioso. Él vive en su propia carne el drama de la fidelidad de Dios con él, y por lo tanto ese drama de esa unidad entre Dios y él quiere que este pueblo tenga esa fidelidad con Dios, de que sea Dios absoluto, y que es un Dios que se solidariza, y Jeremías sabe y quiere echar para adelante, y por eso continúa exhortando al pueblo, señalando el pecado, porque él quiere solidarizarse con el pueblo que está en pecado, que está en idolatría, y él quiere de que ese dolor que él siente, él pueda sentir el dolor de un pueblo que ha pasado dificultades, pero que también necesita encontrar el consuelo y la esperanza de un Dios. Entonces, este pueblo rebelde, como lo dice, muchos desertaron, muchos se rebelaron contra este Señor, muchos perecieron, y esta relación íntima y personal no es solamente, como lo dije, una cuestión externa,
sino que tiene que estar enraizada en el corazón para que pueda obedecer ante el culto y en el Señor. Entonces, esto es un poquito lo que hemos hablado con respecto a esto. A mí me gustaría compartir con ustedes de que esta experiencia que Jeremías nos expone en este libro, y lo dije ahora, es lo mismo que nosotros estamos viviendo en la modernidad. No hay ningún cambio. El comportamiento de muchas veces de la falta de fe, el comportamiento de muchos que conocemos a Dios, para generalizar, muchas veces no tenemos esa confianza, muchas veces ponemos otros dioses, muchas veces somos un pueblo majadero, pero a pesar de todo esto, este Dios siempre nos está llamando, siempre nos está exhortando, siempre nos está instruyendo con esta palabra que es viva, esta palabra que es actual, que es eficaz, que nos ilumina. Y cuando yo los veo a todos ustedes aquí hoy, estas 20 personas que están conectadas, aprendiendo de Dios, me viene a la mente lo que nos hablaba la palabra de Dios, si no me recuerdo, el día de ayer y hoy, donde usted y yo debemos de ser sal de la tierra y debemos de ser luz. Que hoy la palabra de Dios hoy nos habla de eso. Y entonces estamos aquí, por eso yo les decía, yo aprendo de ustedes también, ¿verdad? Y la confianza de poder transmitir lo que uno siente también y lo que uno ha aprendido, es no para meterlo de abajo de la cama, sino es para sacarlo, para transmitirlo a los demás. Es un momento para que nosotros tal vez nos podamos sentir como Jeremías, que somos llamados por Dios en esa vocación, y a veces nos preguntamos, Señor, pero es que ¿cómo yo? Si no soy joven, no tengo las cualidades, no tengo los carismas, no importa. El Señor lo está llamando, como a Jeremías y los otros profetas, para que anunciemos en un mundo difícil, pero no acabado ni terminado, donde nosotros podemos anunciar de un Dios que quiere ser leal, de un Dios que quiere amarnos hasta el extremo aún de nuestro pecado, pero que debemos cada uno de poner nuestro granito de arena para ser profetas y llevar esta palabra de Dios que estamos estudiando a tantas personas que necesitan escuchar todavía en este 2023, que todavía no han escuchado del Señor. Así es que, bueno, eso es un poquito lo que yo he podido compartir con todos ustedes. No sé la metodología, discúlpenme, pero bueno, he tratado de transmitir un poquito esto, pero más que todo la experiencia personal, la experiencia vivida. Cada uno somos diáconos por nuestro bautismo, somos servidores de Dios por medio de este bautismo, y todos tenemos esas condiciones de seguir caminando adelante, y que en los momentos que queramos tirar la toalla nos detengamos, escuchemos la voz de Dios en el silencio para continuar este camino. Todavía el plan de Dios no ha terminado. Usted y yo somos aquellos hombres y mujeres que le estamos ayudando a Dios, a la Trinidad, a continuar este plan hasta la recapitulación de los tiempos, hasta que venga el Señor por segunda vez. Así es que muchísimas gracias y muchas bendiciones, y lo que tengan a bien compartir conmigo o algo, estamos a la orden. Gracias, gracias Gustavo, de verdad, muy interesante, incluso ese repase que tú hizo de Abraham hasta la división de los reinos, eso fue fantástico, así rapidito, chuzo, eso fue muy bueno. Y de verdad, el profeta Jeremías me encanta, ¿no? Me encanta esa pasaje incluso, que yo te conozco desde el vientre de tu mamá. Eso es hermoso, ¿no? O sea, de la misma forma, yo veo que el Señor no solamente conoce a Jeremías, conoce a cada uno de nosotros. Conoce a cada uno de nosotros y nos llama, ¿no? Así como en Lucas, si no me engano, el Señor dice, yo conozco los cabellos, tus cabellos de tu cabeza están contados, tus nombres están ya escritos. Eso es de verdad maravilloso, ¿no? Es una belleza que el Señor conoce el íntimo
de nosotros. Muchas gracias por traer esta maravilla que es el libro de Jeremías y tus conocimientos. Bueno, me gustaría saber si alguien tiene alguna consideración a más, alguna pregunta para aprovechar la presencia aquí de Gustavo. A los que están presentes, ¿no? Porque muchos van a ver ese video que va a estar grabado. Pero aprovechemos entonces la presencia de nuestro hermano, todavía tenemos un tempito. Yo quería hacer una pregunta. Isaías se presenta como, no como un profeta, sino como el que hacía las profecías prácticamente. Jeremías me parece más al hombre que es el verdadero profeta, el profeta que lleva la palabra de Dios al futuro. Si ustedes no hacen esto, vendrá un castigo. Isaías le consultaban si podían hacer algo, si podían ir a la guerra, si podían hacer aquello, si podían... O sea, hay una diferencia bastante diferente, una bastante que hace de uno de Isaías sobre Jeremías, pero me parece que Jeremías es el verdadero profeta, profetiza Diferencia marcada. lo que va a suceder. Me parece a mí, por lo que he estudiado y por lo que he revisado, hay esa gran diferencia entre uno y el otro. Y ya aquí yo veo la palabra del Nuevo Testamento de que Dios no le dijo a los judíos que sacrificaran vacas ni que sacrificaran. Él le dijo, y Jeremías se lo dice en la entrada del templo: señores, arreglen su vida, compónganse, porque Dios no está en las piedras, en el templo, Dios está en ustedes. Las palabras de Pablo: vosotros sois templo del Espíritu Santo. Yo creo que por allí hay una gran relación con el Nuevo Testamento, algo que ya venía caminando hacia el Nuevo Testamento, hacia Cristo. No sé qué le parece a nuestro querido diácono esto que estoy hablando yo. Bien, Gracias, hermano. bien, bueno, profeta es profeta, como lo dije, profeta es aquel que habla en nombre de Dios. Por supuesto, Dios utiliza a sus profetas de diferentes maneras. No podemos excluir a Isaías y a Jeremías porque son de lo que han vivido, la experiencia vivida como profetas, podemos decir de que son prefiguras de Jesucristo, del Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque pasaron momentos muy difíciles, ¿verdad? El profeta Isaías pasó momentos de dificultad, pues sí, él fue prefigura de Jesucristo y por eso encontramos algunos de los poemas del siervo doliente, del siervo de Yahvé, ¿verdad? Porque vivieron esa experiencia, ¿verdad? Anunciaron también como el profeta Jeremías. Cada uno fue utilizado, por supuesto, que la voz de ellos era la voz de Dios y a través de sus profetas anunciaban lo que venía a realizar. El profeta Isaías anunció en los diferentes pasajes de este libro la figura de Cristo como Mesías, anunció a través de la palabra de Dios, a través del Espíritu Santo, lo cual él anunciaba como ser humano, no podemos olvidar eso, como ser humano y instrumento de Dios, de que él anunciaba en nombre de Dios aquello que en su boca ponía Yahvé, ¿verdad? Entonces, no olvidemos esa parte, ¿verdad? Que son seres humanos utilizados por Dios, que ellos proclaman la palabra de Dios, no así Cristo, que es un profeta, que es palabra de Dios. Él es sí la palabra que bajó del cielo, ¿verdad? Que es Dios el que nos habla, sino que cada profeta
transmite lo que Yahvé, Dios quiere que transmita a su pueblo, ¿verdad? Isaías se ve como que él anuncia, como que es una persona que, no es la palabra correcta, que predice el futuro, lo que va a suceder, ¿verdad? Pero no, este profeta a través de Dios es lo que anuncia, ¿verdad? Esa prefigura de Cristo, cómo suceden los hechos de esa encarnación, y Jeremías en su tiempo también es prefigura de Cristo por todo lo que ha tenido que padecer, por todo lo que ha tenido que vivir, pero también anuncia esa palabra de Dios a través de él, lo que el pueblo necesita corregir. Gustavo, hay una pregunta de nuestra hermana preguntando sobre qué es exegético, que tú hiciste una afirmación. Okay. Es que la palabra exégesis es lo que se quiere decir, digamos, el texto como tal, o sea, cuál es la raíz, por decirlo así, de qué es lo que se quiere decir, digamos, de los primeros libros, qué es lo que quiso decir el autor con ciertos versículos, con cierta palabra, por decirlo así. Eso es la exégesis, es el estudio de lo que ustedes están haciendo, versículo por versículo, es escudriñando, sacando la raíz de dónde salió tal versículo, tal cosa, y qué quiso decir el autor con ese versículo. Muy bien. ¿Algo más, hermanos? ¿Alguna pregunta más para nuestro hermano? El agradecimiento profundo, don Gustavo, de verdad, de acompañarnos. Qué presentación tan linda. Habló desde el fondo de su corazón y cuando las palabras salen así, como con ese sentimiento, yo creo que todos, el mensaje de la palabra de Dios a través suyo como instrumento llegó al fondo del alma de todos. La explicación fue fantástica. Muchas gracias por su tiempo y la dedicación y todo. Lo invitamos a participar en otras ocasiones, si hubiera bien en su agenda de trabajo. Sabemos que es una persona muy ocupada y por lo mismo le damos infinitas gracias de que quisiera participar con nosotros en esta ocasión. No, muchísimas gracias a ustedes, más bien, y no, con todo gusto, claro, como les dije, me encantaría porque así aprendo, ¿verdad? Uno necesita también escuchar el corazón de la otra persona, ¿verdad? Porque es la voz de Dios también que nos habla a través de ustedes y las otras personas, y uno necesita aprender. A veces hay cosas que uno ni siquiera se imagina y que también somos profetas. Dios habla a través de nosotros para enseñarnos a nosotros y quedar grabado en el corazón eso que quieren decirnos. Gracias por la invitación, más bien. Gracias a Usted. usted, Gustavo García, de verdad. Y le pediría la oración final para cerrar ese encuentro, por favor. Bien. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, tú que eres la palabra viva de Dios, queremos darte gracias en esta noche porque tú has querido estar presente en medio de nosotros. Tú nos has hablado a cada uno de diferentes maneras y tú has querido enviar ese mensaje a todos de una forma quizás diferente, porque esta palabra nos va a llevar a actuar, a transmitir y a vivir esa palabra con los demás. Gracias, Señor, porque nos damos cuenta de que esta palabra escuchada, proclamada, es una semillita más que tú pones en nuestro corazón para que esta palabra vaya creciendo todos los días y que esta palabra vaya dando frutos en nosotros y vaya dando frutos en los demás. Bendícenos, Señor, una vez más a cada uno de nosotros, a nuestras familias, trabajos, servicios que cada uno de nosotros podamos tener, pero sobre todo queremos darte gracias porque tú nos has llamado, porque tú nos conoces y sobre todo porque nos tienes en la palma de tu mano y todos los días tú nos pules para que brillemos y podamos ser luz en el mundo. Bendito y alabado seas, Señor, ahora y siempre. Que el Señor esté con ustedes
con tu con tu espíritu. Y que la espíritu. bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén. Amén. Bendiciones. Muchas y que gracias. descansen. Bendiciones, gracias, muchas Gustavo. gracias. Buenas Que noches descansen. a todos. Hasta la Gracias. próxima semana. Hasta Buenas luego. noches. Gracias, buenas Buenas noches. noches.